Las guerras de los hombres han dejado miles de muertos, viudas y niños abandonados. Pero una nueva forma de luchar se avecina. Murmullo de multitud suena en los montes como de mucho pueblo. Murmullo de sonido de reinos, de gentiles reunidos. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. El Señor de los ejércitos. Una lucha llena de justicia, sabiduría y compasión. Es la guerra liderada por el Señor de los ejércitos. El tema para hoy es el libro de los números, 11ª parte. Los dejamos en compañía de Martin Stendhal. En todas las cosas que hacemos está la ley de causa y efecto. En todo este mundo físico que nos rodea. Si nosotros hacemos una cosa, eso va a tener un efecto en otra cosa. Y los efectos ahora a veces son más de lo que uno piensa. Si uno va a hacer una carretera con el bulldozer, entonces los escombros van a ir en no sé dónde, y así. En la parte espiritual también hay causa y efecto. Porque la Escritura dice claramente que primero lo natural y luego lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Con las cosas naturales que nos rodean, el Señor nos quiere enseñar lecciones espirituales. Y el mismo Señor Jesús usaba ejemplos de la naturaleza en su enseñanza. Él decía a la gente, miren los cielos. Cuando el cielo se pone rojizo por la mañana, entonces ustedes dicen que tal y tal cosa va a pasar. Y ustedes que están tan pendientes de cómo va a ser el tiempo mañana y no se han dado cuenta de unas señales mayores que han estado sucediendo debajo de sus narices, y el Señor estaba muy triste por ellos, porque Él vino, hizo cosas que jamás se habían hecho desde la fundación del mundo, y la gran mayoría de ellos no se dieron cuenta quién había estado entre ellos. Y todavía, cuando las cosas van mal, y cuando nosotros no logramos lo que pensábamos, cuando las cosas, es muy fácil reaccionar ante las circunstancias. Eso es lo que todo el mundo hace casi por naturaleza. Y el Señor nos quiere enseñar que más allá de las circunstancias, es nuestra reacción a las circunstancias. Mi papá siempre me enseñaba que de aquí a algunos años muchas de las circunstancias se van a olvidar. Y las cosas que tienden a ser recordados es nuestra respuesta a las circunstancias. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué respuesta dimos? Nosotros hacemos las cuentas a nuestra manera. Que tal persona dañó tal cosa, o tal persona puso en peligro tal cosa, o tal persona puede hacernos tal problema. Y muchísimo del comportamiento del ser humano se basa en reacciones de temor de lo que está sucediendo, de lo que podría suceder. Inclusive hay personas o hasta grupos que entonces tratan de hacer lo más temible para así poder controlar las circunstancias. El libro de Números es las cuentas a la manera de Dios, la contabilidad a la manera de Dios. Y el pueblo de Israel siguió en el desierto mucho tiempo. Y ellos no respondieron bien ante las circunstancias por mucho tiempo. Cuando no había agua, se rebelaban. Cuando no les gustaba tal cosa, se rebelaban. Muchos de ellos pensaron que hubiera sido mejor si ellos o alguno de ellos hubiera sido líder en vez de Moisés, que por qué tenía que ser Moisés, etcétera, etcétera. Unos tenían una cosa, otros tenían otra cosa, ordenado por Dios. Y muy pocos de ellos se quedaban contentos con lo que Dios había asignado para ellos. Y eso es un problema que tenemos todos los seres humanos. Y tenemos que estar satisfechos con lo que el Señor tiene para nosotros. Pero por otro lado hay personas que a veces no tienen iniciativa y no quieren hacer nada, y hay posibilidades de hacer algo y nadie quiere tomar riesgos para seguir. Casi todo lo que vale la pena implica riesgos, a veces grandes riesgos. Y muchas personas quieren los beneficios del éxito, pero no quieren tomar los riesgos. En especial en el gobierno, en cualquier país, los que trabajan en el gobierno son dados a no querer tomar mucho riesgo, porque no quieren perder el puesto.
Y si no toman riesgos, entonces no hay beneficios para el pueblo. O si los toman mal, hay entonces consecuencias desastrosas. En la industria y en el comercio es algo diferente porque el que no toma riesgos y no produce resultados, se quiebra. O los echan y buscan a alguien que sí pone a funcionar a la empresa. Entonces es más dado a producir resultados tangibles. Pero cuando se tratan las cosas de Dios, tenemos que tener discernimiento de saber si debemos de estar conformes con cierta situación y dejarlo en manos de Dios, o si debemos de tomar oportunidades y lanzarnos a situaciones que producen alto riesgo. Lo bueno de trabajar con el Señor es que aún las veces que hemos tomado riesgos equivocadamente, si las equivocaciones han sido honestas, el Señor casi siempre nos han sacado del problema. Voy a resumir el libro de los Números. Después de lidiar con el pueblo 40 años en el desierto, después de mucha iniciativa del pueblo, que era una iniciativa que ante Dios era rebeldía, era unas equivocaciones, pero tomadas de mala fe, para tratar de bajar el liderazgo que Dios había puesto, o para tratar de socavar eso, o para tratar de entrar en la tierra prometida de una manera que no era la manera de Dios. De las últimas pruebas que vinieron por mano del profeta Balaam, por un lado profetizaba cosas muy buenas acerca de Israel, pero por otro lado daba consejos a los enemigos de Israel para ver si así podía quitar la bendición de Dios. Y por fin, después de que toda una generación que fue contabilizado en el ejército de Dios, que sumó más de 600,000 hombres mayores de 20 años aptos para la guerra, llegaron al momento cuando toda esa generación se había muerto y solamente quedaban 2 hombres de esa cuenta. Quedaba Josué y quedaba Caleb. Y ellos son simbólicos de lo que Dios quiere hacer de toda la humanidad. Y el Señor trató con una nueva generación. Y llegó al momento cuando Él pudo escoger de esa nueva generación 1,000 de cada tribu y mandarlos a la guerra, y fueron y cumplieron la cosa sin perder a nadie, sin que el enemigo matara a nadie. Llegaron después, hicieron las cuentas y no faltó a nadie. Eso sería un milagro hoy en día, pero aún más en esos tiempos, que era una pelea con arcos y con espadas y con la mayoría del combate mano a mano, para ir y hacer una guerra y no perder a nadie. Era porque ya habían aprendido a depender del Señor y no de ellos mismos. Ahora el problema era manejar todo el pueblo. Lograron tener una guerra con 12,000 hombres, 1,000 de cada tribu, y mandarlos a pelear y no perder a nadie. Pero el ejército era más de 600,000 hombres. Y había que poner todo el ejército entonces a funcionar así. Y más adelante sucedieron cosas similares con todo el ejército de Dios en la tierra prometida. Pero primero había que aprender más, y el Señor tenía que tratar ciertos individuos y ciertas tendencias. El primer problema que se presentó después de que más o menos estaban listas las cosas y estaban ya prácticamente en vísperas de entrar en la tierra prometida. Ya Moisés cumplió su última misión. El Señor dijo, va a haber esta batalla y después usted se va a morir. Y ya terminó esa batalla. Y ya Moisés comenzó a dar las últimas instrucciones al pueblo acerca de la verdadera herencia. Y eso es lo que muchas personas no se han dado de cuenta. Piensen que las cosas de aquí son todo. Entonces alguien está defendiendo algo que para ellos es una gran cosa, pero para otros no es tan importante. Y siempre hay que pasar por encima de muchas circunstancias donde unas personas tienen una visión miope y unos valores diferentes a las personas que sí están viendo a más largo plazo. Entonces, ¿qué pasó? 2,5 tribus de Israel, en Números capítulo 32, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y parte de la tribu de Manasés, tenían mucho ganado y les pareció que las tierras a este lado del Jordán, a este lado de la herencia, estaban muy buenos y querían quedarse con eso. Y Moisés se enojó y él dijo,
que así los padres de ellos habían hecho enojar al Señor, porque habían desanimado el resto del pueblo de Dios. El río Jordán simboliza la muerte, y la verdadera herencia del pueblo de Dios es al otro lado de la muerte. Pero hay muchos en el pueblo de Dios que quieren tener su herencia a este lado de la muerte. Y ellos son los que tienen rebaños grandísimos y quieren buscar dónde manejar esos rebaños, dónde manejar esas ganaderías, dónde manejar esos grupos tan grandes que manejan, que producen mucho recurso de este mundo. Pues los líderes de esos tribus, cuando vieron enojado a Moisés, dijeron que ellos sí estaban dispuestos a entrar con sus hermanos y pelear, y después volver a esas tierras. Y así dejaron la cosa. Y si preguntamos a los que tienen grandes datos espirituales en este momento, a este lado de la herencia, ellos también, en su gran mayoría, dicen que sí, que ellos creen en la vida eterna y que ellos quieren participar en la plenitud del plan de Dios para lo que el Señor quiera. Pero quieren estar al manejo de sus cosas. Era por tener mucho ganado, por tener muchas ovejas y por ver que esto eran los sitios ideales, que es que para eso. Después en la tierra prometida, después de que conquistaron la tierra, después de que estas personas volvieron a sus casas, siempre quedó una división entre ellos, porque a un lado el Jordán y al otro no era lo mismo. Y hubo más malentendidos, y hasta hubo peleas, y hasta hubo muertos, y hasta hubo apostasía, y la apostasía de Israel cogió más vuelo y más temprano comienzo desde estos sitios a este lado del Jordán. Noten esto de parte del Señor. El Señor no mata la iniciativa nuestra. Si nosotros decimos al Señor que nosotros queremos manejar esta gran cosa que tenemos en la mano aquí, normalmente Él no lo va a quitar a la brava. Normalmente Él lo va a permitir. Él lo incluyó en el plan y dio instrucciones a Moisés, entonces se va a manejar esto así y así. Entonces la tierra allá, que era la tierra que señaló Dios, se va a entregar a 9 tribus y medio. Y 2 tribus y medio van a estar por aquí en esto. Pero después de la conquista de Canaán, los tribus que recibieron la herencia asignada por Dios tenían que dar ciudades a los levitas y a los sacerdotes. Los tribus que buscaron su herencia a este lado del Jordán se quedaron en desventaja en cuanto al ministerio espiritual que Dios había colocado y en cuanto al cumplimiento de las fiestas de Dios que después de algún tiempo el Señor señaló que tenía que ser en Jerusalén. Al comienzo Él no dijo dónde. Y el tabernáculo resultó en varios sitios. Resultó en un sitio que se llamaba Silo por mucho tiempo. Y el verdadero sitio, Jerusalén, que quiere decir la ciudad de la paz, duró mucho tiempo en manos del enemigo. En el primer intento, en las primeras generaciones de conquistar la tierra prometida, no fueron capaces de hacerlo. El primero en hacer eso fue el rey David. Y después de estar establecido ahí, el Señor ordenó que tenían que trasladar el arca del convenio allá. Y aún así, cuando fueron a hacerlo, en el primer intento lo hicieron mal, porque lo fueron a llevar en un carro similar a los carros de sus vecinos. Y Dios no le gustó, porque el arca tenía que ser llevado sobre los hombros de los sacerdotes limpios y apartados por Dios para ese propósito. Hay cosas que podemos hacer a nuestra manera. Cuando los capitanes de Israel, los príncipes de las tribus, que Dios mismo había señalado, cuando ellos de su libre voluntad entregaron carros así a los levitas para ayudar en el ministerio de los levitas, Dios lo permitió de cierta manera. Él permitió que algunas cosas sí se podía llevar en carro. Él dijo que había que entregar los carros a ciertos levitas así y asado. Y de las 3 familias de levitas, a unos le dieron el doble de carros, al otro le dieron una porción sencillo y a los otros no le dieron carros. Porque los que tenían que llevar las cosas sagradas no lo pueden llevar en carro. Dios puede meter los planes de nosotros, Dios puede utilizar hasta la maquinaria de nosotros, pero hasta cierto punto. Y hay otras cosas que no puede ser a la manera de nosotros. Tiene que ser a la manera de Él. Cuando fueron por el arca, Él permitió por un tiempo. El arca iba ahí en el carro, dice, hasta que los bueyes tropecieron.
Y cuando alguien echó la mano porque que es que el arca iba a caer, y hasta ahí llegó, murió porque metió la mano. Estuve escuchando un mensaje sobre eso y dijo que Dios quería bajarse de la maquinaria de los hombres. Cuando alguien metió la mano a no dejarlo, hasta ahí llegó. El símbolo es muy interesante. Dios no dijo que Rubén, Gad y el medio tribu de Manasés tenían que cruzar el Jordán y tenían que ir allá y que no podían tener esa herencia que ellos querían. Básicamente, el Señor dijo, bueno, si eso es lo que ellos quieren, entonces lo pueden tener. Pero el hecho por pedir esa herencia ahí hizo que la verdadera herencia que Dios sí los hubiera dado no se pudo recibir. Muchas personas piensan que cuando tienen la prosperidad, cuando las cosas van bien, a nuestro modo de ver las cosas, que entonces eso es una señal de que Dios nos está bendiciendo. Y no necesariamente es así. Tarde o temprano tendemos a recibir el deseo de nuestro corazón. Y la Escritura dice que donde está nuestro tesoro, allá está entonces nuestro corazón. Y si nuestro corazón está detrás de las cosas de aquí, y si estamos pidiendo esto al Señor, lo más probable es que lo vamos a recibir en algún grado. Pero lo triste sería que lo que hubiéramos podido tener en el ámbito de Dios se perdiera para nosotros. Hebreos capítulo 11 dice que los verdaderos héroes de la fe no eran los que los hombres señalaban, y que ellos andaban en condiciones muy difíciles y por partes muy difíciles, y que murieron así, que en esta vida no hallaron la plenitud de la promesa, pero que va a haber un momento futuro cuando el Señor sí les va a dar lo que Él tiene para ellos, y también para algunos de nosotros, y que nos va a entrar todos juntos, los que han pasado antes y los que estamos aquí, nos va a incluir en algo que Él tiene que va más allá de lo que nosotros podemos concebir aquí. Dice la Escritura que es algo que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado y que ni siquiera ha entrado en el corazón del hombre. Y eso es lo que Dios tiene preparado para los propios de Él. Es algo que solamente está en el corazón de Dios. Pero el plan de Dios es poner el corazón de Él en nosotros. Es la primera parte que quiere corregir en nosotros. Mire lo que dice en el versículo 11. Que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jeftoné, Ceniseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos del Señor. Estamos hablando del viejo pacto. Estamos hablando de una época antes de la muerte y resurrección del Señor Jesús. El Señor dice que los que murieron en el desierto, que no pudieron entrar en la herencia, es porque no fueron perfectos detrás del Señor. Por eso murieron y por eso no recibieron la herencia. Y que estos dos señores sí fueron perfectos. Eso va en contraria de mucha teología hoy en día que dicen que nadie es perfecto ni nadie puede ser perfecto. Y es porque la mayoría de las personas no entienden qué es lo que quiere decir Dios cuando utiliza la palabra perfecto. La palabra perfecto para Dios no quiere decir que es una persona que nunca comete errores. No quiere decir que es una persona que no tiene ningún defecto. Eso no es lo que quiere decir la palabra perfecto en el libro de Dios. La palabra perfecto viene de la palabra, es la misma palabra que quiere decir madurez. La definición de la palabra es un grano de trigo que ha llegado a la perfección para Dios, a la madurez para Dios. Es un grano de trigo que se puede sembrar y reproduce granos de trigo lo mismo. No quiere decir que la cascarita no vaya a tener un rayón, no quiere decir que la parte de adentro no va a tener algún desperfecto. De eso no se trata. Se trata de que se siembra, nace, es viable y se reproduce en exactamente la misma calidad. Eso es ser perfectos en ojos de Dios. Y lo que Dios está buscando en nosotros son personas que han decidido ir por el camino de Él, hasta donde Él los quiere llevar, confiando en Él, que es una fe, una dependencia de Él que haya llegado a madurez y puede ser multiplicado en las vidas de otras personas. Y los únicos dos que eran dignos ejemplos eran Josué y Caleb. Eso no quiere decir que Josué y Caleb, que cada vez que hacían una suma,
que sacaban la cifra perfectamente bien. No, podían hacer lo mismo que cualquiera de nosotros, de sumar una suma mal, pero esos son errores honestos. Y la Biblia lo califica, dice, porque no fueron perfectos en pos del Señor. El Señor los quiso llevar y entrar, y ellos no, se rebelaron y dijeron que los gigantes y que no sé qué, y no creyeron a Dios, y no entraron en lo que el Señor tenía para ellos. Solamente 2 personas creyeron. Llegaron con un buen informe diciendo, sí, hay gigantes y todo, pero es una maravillosa tierra, es la provisión de Dios, es lo que Dios tiene para nosotros, y si el Señor nos manda allá es porque Él sabe entregarnos esa tierra, porque Él lo puede hacer. Y los otros dijeron, es muy bueno y todo, pero no podemos, porque allá son más poderosos que nosotros. Josué y Caleb también sabían que allá eran más poderosos que ellos, pero ellos sabían quién era Dios. Y la Biblia dice que ellos sí fueron perfectos en pos del Señor y los otros no. La Biblia dice en muchas partes que han habido personas con un corazón perfecto para Dios, personas que han seguido al Señor de una manera perfecta. Y si eso es así en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más en el Nuevo Testamento? Con todo lo que haya a nuestro favor, con todos los recursos del cielo, dispuestos y disponibles para los que quieren seguir al Señor, para no solo los que creen en Jesús, sino los que creen a Jesús. Miren lo que él dijo Moisés a los que querían la herencia a este lado del Jordán. Él dijo, he aquí vosotros habéis levantado en lugar de vuestros padres prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira del Señor contra Israel. Si os volveréis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y echaréis a perder a todo este pueblo. Antes tenían 10 espías que no querían entrar y dando un mal informe y sembrando cizaña entre el pueblo. Y solamente 2 que daban un buen informe. Y ahora, de 12 tribus, 2 tribus y medio querían su herencia en otra parte. Y Moisés estaba preocupado porque él dijo, mire, ustedes pueden echar a perder lo que Dios está haciendo con todo este pueblo y puede hacer regresar todo esto otra vez al desierto. Ya que las cosas van bien y ya que la victoria está a nuestro alcance y ya que el Señor nos está llevando otra vez a la tierra prometida y van ustedes y hacen esto. Y es muy similar a lo que muchas personas están haciendo hoy en día porque la iglesia lleva larga trayectoria. Ya llevamos muy cerca de los 2000 años de la era de la iglesia que está profetizado. Sabemos que con cada día estamos más cerca a la venida del Señor, pero ¿cómo va a ser esa venida? ¿Será de bendición o no? Él mismo dijo, él mismo preguntó que cuando el Hijo del Hombre regresará, si entonces habrá fe en la tierra. Y él lo dice, pregunta. Malaquías lo resume y dice, si no hay ciertas condiciones, si no hay cierta cosa, cuando Él viene no va a ser de bendición. Va a llegar y va a arrasar con lo que hay. Entonces Moisés tuvo razón en preocuparse. Bueno, cuando ellos vieron eso, ellos dijeron, bueno, vamos a preparar las cosas aquí para nuestros hijos y para nuestros rebaños y nosotros nos vamos a armar y vamos a ir con nuestros hermanos y vamos a entrar en la tierra prometida. Y fue una solución que por lo menos en el momento fue aceptable a Moisés y a Dios. Y ellos quedaron con la herencia que era el deseo de ellos, pero no quedaron con la herencia que fue el deseo de Dios. Después de esto, en Números capítulo 33, aquí en Números capítulo 33, está la lista de las partidas de los hijos de Israel. Y no tenemos tiempo a repasarla, solamente a decir que cada nombre es simbólico, cada nombre es importante, cada parada era importante. Y los números de las paradas también son importantes y son simbólicos. En un mensaje anterior alcancé a mencionar qué pasó entre la parada 37 y 38, que ahí en eso hubo un cambio. Y en vez de batallas solo para defenderse, ya comenzaron a tomar la ofensiva. Pero hay un cambio aún mayor. En la parada número 41 hay un cambio de liderazgo. Sale Moisés y entra Josué, que Josué quiere decir Jesús. Y la parada número 42 ya está dentro de la tierra prometida. 42 es un número interesante en la Escritura. Todos los números son interesantes. Pero 42 tiene que ver con un factor de corrección, con algo que está descuadrado y hay que cuadrarla.
42 mide la magnitud del error que se ha metido por el ser humano, querer ponerse en lugar de Dios, a decidir para sí mismo lo del bien y del mal. Pueblo de Dios desde Egipto hasta la tierra prometida, en 42 paradas, tuvieron la corrección de Dios para que podían volver a aceptar lo que estaba bien para Dios y lo que estaba mal para Dios. Y ya en la tierra prometida, el Señor peleaba sus batallas. Y ellos solamente tomaban la herencia. Pero habían problemas que corregir. En el desierto, una persona que entraba en error o en rebeldía, en contra de Dios, podía perder su propia vida o la vida de su familia. Pero después de que cruzaron el Jordán a entrar en la tierra prometida, el pecado de un solo hombre hizo que toda la nación fuera derrotada hasta solucionar eso. Por eso, hermano, es muy preocupante seguir edificando a la manera de los hombres. A la manera de los hombres nos parece bien tratar de reunir la gente, tratar de congregarlos de alguna manera y nosotros manejar eso en nombre de Dios. Pero si queremos la verdadera herencia de Dios y si metemos gente que no son, esas personas son capaces de hacer la derrota para todos nosotros. Entonces las personas me preguntan, ¿será que puedo tener una reunión en mi casa? ¿Será que puedo ministrar en tal parte? ¿Será que no sé qué? Y casi siempre yo les digo, yo no sé. Yo no sé si lo pueden hacer o si no lo pueden hacer. Yo les puedo decir de pronto que sí, pero ¿qué tal si Dios dice que no? ¿Y qué tal si a mí no me parece, pero Dios sí los ha autorizado? Entonces llega a un punto en que cada uno es responsable delante del Señor por lo que hace. Y lo que pasa es que si yo me siento el que está cargado de las cosas, muchas personas están preguntando, bueno, en tal parte recibimos los radios, recibimos libros, y ahora, ¿qué hacemos? Hay muchas personas escuchando este mensaje. Entonces, ¿por qué no viene y organiza algo? Y precisamente eso es lo que no queremos hacer. No queremos organizar más cosas grandes nosotros. Es verdad que podemos tener la responsabilidad que el Señor nos pone, pero es el Señor que une corazones. Y si dejamos que el Señor une corazones y si dejamos que los hermanos se congreguen donde sienten de Dios y solamente los que Dios manda, las cosas quedan mucho más limpias y quedan mucho mejor en manos de Dios. Si el Señor mismo es capaz de poner liderazgo, y obviamente nosotros podemos dar testimonio cuando vemos liderazgo que sí está puesto por Dios. Pero nosotros tenemos la tendencia de coronar personas como el rey Saúl, cuando el Señor está buscando a personas como el rey David. Y Él ya sabe dónde están. Cuando hicieron la fiesta para ungir el rey, y estaba Samuel allá con todo listo para ungir el nuevo rey, ni siquiera invitaron a David a la fiesta. El mismo Samuel pensó que seguramente era uno de los que parecían ser algo. Y cuando el Señor no le dio la respuesta y no le dio la respuesta y dijo, y este no es, y este no es, y este no es, y este no es, y todos fueron descalificados, Samuel tuvo que preguntar, ¿y no hay alguien más? Ah, sí, tenemos un muchachito por allá, pero lo dejamos allá con las ovejas porque no pensábamos que él era muy importante. Y Samuel les dijo, ¿cómo les parece que no podemos seguir con esto hasta que no traen a ese muchacho? Porque él va a ser el próximo rey de Israel. Porque Dios miró el corazón de ese muchacho y es el que Dios escogió. De todos los posibles muchachos en Israel. Y al que Dios escogió, no le fue tan bien al comienzo. Le dieron una unción. La vida siguió aparentemente normal. Excepto cuando era la hora de matar gigantes, ese sí podía, porque tenía la unción de Dios. Lo que el rey Saúl no podía hacer para defender el pueblo de Dios, este muchachito sí lo podía hacer. Pero tenía que aprender a manejar la cosa. Mató al gigante y cogió la cabeza y anduvo todo el día mostrando la cabeza del gigante. Y el rey se enojó y se puso a perseguirlo. Y en vez de terminar bien, terminó bien mal por allá en el monte. Y los que iban a él eran los que tenían problemas por todo Israel. Y llegó a tener una banda ya de esas personas imposibles de manejar. Le llegó los que el rey Saúl no podía manejar. El libro de los números. Las cuentas a la manera de Dios. El Señor de los ejércitos. Pero David entendió que Dios tenía que manejar a la gente. Que el verdadero pastor era el Señor.
Y es muy interesante ver la lista de los poderosos de David. Muchos de ellos ni siquiera eran israelitas. Eran amigos que David hizo por allá, quién sabe dónde, allá en tierra de los filisteos. Las cosas llegaron al punto que un día David resultó metido en el ejército de los filisteos marchando para pelear con Israel. El Señor sabe cómo hacer el entrenamiento. Y cuando Dios quiso ponerlo de rey, en un momentico se le invirtió la cosa. Él no tuvo que buscarlo. Vinieron para llevarlo. Y cuando lo vinieron para llevar a David, primero rey de Judá y después rey de Israel, él no se fue con las manos vacías. Él llegó no como los gobernantes de hoy en día que después de que ganan la elección, entonces buscan cómo repartir la torta a los que apoyaron la cosa. David entró al poder al revés, con un increíble despojo que había quitado de los enemigos de Dios y vino repartiendo y arreglando las necesidades de todo el mundo. No vino a tomar los recursos del gobierno para ver cómo los destruía. Vino con lo que era de él a solucionar los problemas de todos. Y así es como viene el Señor Jesús. 42 campamentos. Y después, en símbolo, todo quedaba bajo el liderazgo de Josué. Y así entraron. Pero Josué solo era un símbolo del verdadero Señor Jesús. Porque allá él se encontró con otro Señor. Con una espada desenvainado en su mano. Y Josué se le acercó y preguntó: ¿quién es usted? ¿Está con nosotros o en contra de nosotros? ¿De parte de quién está aquí? Y el verdadero Señor le contestó: no estoy de parte de ninguno de los dos. Yo estoy aquí como el capitán de los ejércitos de Dios. Y Josué tuvo que quitar sus zapatos delante de él. Los zapatos son una preparación del hombre para viajar, para funcionar. Si no preparaban unos buenos zapatos, no podían andar en el desierto. Las arenas calientes, las piedras filudos hacían imposible la cosa. Tenía que haber una buena preparación, unos buenos zapatos. Y los zapatos de los israelitas no se acabaron en el desierto. Y eso es símbolo de que Dios les tuvo una preparación constante de parte de él. Pero aún lo que Josué estaba seguro de haber aprendido, lo tuvo que desatar porque el Señor quería ponerlo en otro nivel, en otra cosa. Versículo 50. Y habló el Señor a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo: los campos de Moab acababan de tener la victoria sobre ellos. Moab simboliza quiere decir, tiene su propio padre. Fue la hija de Lot que tuvo este hijo con su propio padre. Y muchos en la religión quieren tener algún padre, algún sabio humano de director espiritual, de guía espiritual, en vez de tener la guía del Espíritu de Dios. Y eso puede funcionar por un tiempo, pero Moab llegó a un mal fin. Y Moab fue de tropiezo para Israel durante mucho tiempo. Y hay muchas profecías que afectan a Moab. Junto al Jordán de Jericó. Jericó quiere decir tiene su propia luna. La luna es símbolo de la iglesia. Jericó estaba dentro de la tierra prometida. Y los moradores de Jericó se sentían invencibles. Pero cuando ventearon el pueblo de Dios que venía, dice la Escritura que les entró espanto y temor. El Señor dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieras pasado el Jordán a la tierra de Canaán, echaréis a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, y destruiréis todas sus pinturas, todas sus imágenes de fundación destruiréis, y destruiréis todos sus altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que la heredéis. Una herencia se recibe cuando alguien muere y alguien más recibe la cosa que era del muerto. Y lo que no entendieron los hijos de Israel era que si no mataban a los moradores de la tierra, no podían quedar con la herencia. Tenían que acabar con los moradores de la tierra, tenían que acabar con las imágenes y hasta con las pinturas. Muchas personas que dirán: no, preservamos esas obras de arte. Esta palabra pintura se usa mucho en la Escritura. Y resultaron pinturas de esos hasta dentro del templo de Dios, como abominación, antes de que Dios se fue del templo. Y todo eso es descrito en los primeros capítulos del profeta Ezequiel. Hicieron caso parcialmente a Dios. Dijeron sí, hicieron parte de lo que Dios dijo.
Y eso es lo que ha hecho el hombre durante mucho tiempo. Darle la razón a Dios, darle la razón a los verdaderos profetas de Dios como Moisés, pero no cumplirlo. En realidad, Dios no está contento con el hombre viejo. Dios no está contento con los deseos del hombre viejo. Dios no está contento de cómo quedó el hombre viejo en su estado caído. Dios ha dictado sentencia al hombre viejo que tiene que ser destruido. Que todo ser humano que nace aquí en la tierra va a morir algún día. Y después de la muerte dice que va a haber resurrección y juicio. Y unos a la vida eterna y otros a la muerte eterna. Y dice que el alma que pecare morirá. Eso está desde el comienzo de la Biblia. Desde el primer libro de la Biblia está eso. Muchas personas en el pueblo de Dios hoy en día no han captado la cosa. Si el hombre viejo no muere, no podemos entrar en la herencia de Dios en el hombre nuevo. Nosotros podemos recibir bendiciones y dones y cosas muy buenas de Dios con solo aceptar al Señor y al plan de Dios. Pero la herencia no viene sin cumplir el plan de Dios en nosotros. Por eso es que la Escritura dice que cuando el Señor inicia una buena obra en nosotros, Él es capaz de terminar la obra en nosotros. El Señor no nos está pidiendo un suicidio. De eso no se trata. Él solamente está pidiendo de que aceptamos la soberanía de Él y la presencia de Él y el plan de Él para nosotros y que estemos de acuerdo de que el Espíritu de Dios entra a obrar, de que el ministerio de nuestro Señor Jesús resucitado, que está a la diestra del Padre con todo poder y autoridad, como sumo sacerdote de un nuevo pacto, con todo el poder del cielo para implementarlo en nosotros. Lo único que Dios quiere es que permitimos que el Señor pueda obrar en nosotros. Hay algo que tiene que morir en nosotros y hay otra cosa que Él quiere restaurar en nosotros. Y hay otra cosa que debemos de tener y no tenemos y Él quiere poner en nosotros. El control de la carne, lo que la Escritura llama concupiscencias de la carne. En términos redondos, ser esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a buscar siempre el beneficio de nosotros, vamos a buscar siempre las cosas de este mundo, vamos a buscar siempre el placer de nosotros por encima de lo que sea. Eso tiene que ser cortado de raíz. La siguiente parte de nosotros que se llama el alma de nosotros, que es la persona de nosotros, lo que nos diferencia del uno al otro, cada uno único, con capacidades especiales puestos por Dios en nosotros. Y David dice, Él restaura mi alma. Es verdad que Él quiere salvar nuestra alma, pero también quiere restaurar nuestra alma, porque no es solamente salvar nuestra alma en un estado averiado, en un estado golpeado, en un estado de estar enfermo, maltratado por todas las consecuencias del pecado, sino el Señor quiere entrar y sanar y reparar para que nuestra alma pueda volver a reflejar la gloria de Dios. Y para hacer eso, Él tiene que poner su espíritu a morar en nosotros. Y nosotros nacemos en esta vida con alma, pero no nacemos con el Espíritu de Dios reinando sobre el trono de nuestra vida. Para eso tiene que haber un segundo nacimiento. Nosotros podemos recibir al Señor, pero el Señor tiene que decidir entrar en nosotros. Tiene que haber dos cosas. Si hay un nuevo nacimiento, si entra el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros podemos decidir dar libertad al Espíritu de Dios o no. Y donde el Espíritu de Dios no está libre, Él se entristece. Y donde Él se entristece, la Escritura dice que el Espíritu de Dios puede quedar aplanchado, apagado, puede hasta irse. La Escritura dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se fue de Saúl y lo dejó solo. Siguió siendo el rey de Israel, siguió con muchos dones y muchas capacidades, pero se fue el Espíritu Santo y entró otro espíritu. Y la Escritura dice que es un espíritu maligno. Y no solamente dice que es un espíritu maligno, sino la Escritura dice, y lo he revisado todas las raíces para asegurar de que no es una mala traducción. Y es en casi todas las Biblias así, dice que es un espíritu maligno enviado por el Señor, que entró en Saúl. ¿Cómo les parece eso? Saúl no quiso ser guiado por el Espíritu Santo. Lo despreciaba y los despreciaba y los despreciaba hasta que el Espíritu Santo se fue y el Señor dijo a algún demonio, vaya, métese ahí. Y terminó el rey de Israel con un espíritu muy maluco. Y la única manera
de apaciguar la situación, la única manera de tener algo de paz y tranquilidad, la única manera de respirar un poquito, era que tenían que traer el joven David, que sí tenía el verdadero Espíritu de Dios, y él tenía que tocar y cantar. Y aún así, a veces se alborotaba el demonio y el rey trataba de matar al joven David. Podía estar allá aparentemente tranquilizado cuando arrancaba y cogía la lanza y se le tiraba. Y era la máxima autoridad. Y David tenía tanto respeto por lo que había sido Saúl y por la posición que él tenía delante de Dios, que en toda su vida no fue capaz de levantar la mano en contra de Saúl, aun cuando tuvo a Saúl en su poder varias veces. Versículo 54. Y heredaréis la tierra por suertes por vuestras familias. A la familia de muchos daréis mucho por su heredad, y a la familia de pocos daréis poco por su heredad. Donde les saliera la suerte, allí la tendrá. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. La palabra suerte para ellos era un poco diferente a la nuestra. No quiere decir chance. No está hablando de ir a comprar el chance a ver qué nos sale. La suerte era una manera de hacer algo que podía dar una indicación para un lado o para otro y dejar eso en manos de Dios. Y dejar que Dios controlaba eso. Y que el Señor podía tener la última palabra sobre quién iba a recibir qué. Pero los que tenían muchos, recibían mucho. Los que tienen pocos, recibían poco. Estamos hablando de familias que tenían ya hijos de Israel. Israel es el nombre de Dios. Habían pasado por las pruebas y estaban listos. Y si no echaréis a los moradores de la tierra de delante de vosotros, sucederá que los quejaréis de ellos serán por agujones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis, y será como yo pensé hacerles a ellos, haré a vosotros. Si dejaban cualquier residuo, y lo dejaron, y eso fue así, y después ellos terminaron echados hasta peor que los otros. Terminaron echados, después el Señor permitió que un remanente volviera, y aún después de eso fueron echados otra vez. Y la lección es que Dios no permite el hombre viejo en ninguna capacidad. No lo permite, no permite ni aún un pequeño residuo del hombre viejo. Y si no se extermine, se pierde la herencia. Eso es lo que muchas personas no entienden. La Escritura habla de 1000 años del gobierno de Dios en la tierra. Y de muchas bendiciones y muchos beneficios. Dicen que van a reinar con Cristo 1000 años. Apocalipsis dice que a la vuelta de los 1000 años se suelta el mismo diablo, que ha sido encadenado todo ese tiempo. Y hay la oportunidad. El que quiere seguir el diablo, el que quiere buscar las cosas de aquí, lo puede hacer. Y dice que hay una situación que por delante es como la tierra del Edén, y por detrás es una destrucción total. Y resulta el pueblo de Dios en el borde de semejante contraste, hasta que quedan todos los que se levantaron en contra del verdadero pueblo de Dios reunidos, y se les viene la destrucción sobre todos. Así es como termina la cosa en el Apocalipsis. El pueblo de Dios ha pasado por mucha adversidad, y muchas personas han sido firmes y fieles al Señor en medio de la persecución y de la adversidad, en medio de mucha escasez. La foto de Hebreos capítulo 11. Pero en la Escritura muy pocos han podido gozar con la prosperidad sin terminar mal. Salomón no pudo con la prosperidad. El siguiente libro, Deuteronomio, que quiere decir la ley dada por segunda vez, en el preámbulo, en la entrada del libro del Deuteronomio, dice que los reyes de Israel deben de tener ese libro a la mano y estarlo examinando de una manera constante. Entre otras cosas, el libro dice que no pueden confiar en caballos y que el rey de Israel no debe tener muchas mujeres. ¿Será que Salomón no supo que el libro de Deuteronomio era para los reyes? Sí lo supo. Pero es de las cosas más claves y no hizo caso. Fuera de todo lo que dice aquí, que si no destruyen los moradores de la tierra, si no arrancaban sus lugares altos, si no destruyen sus imágenes de fundición y sus pinturas y todo eso, el rey Salomón se confió en caballos, hizo unos establos inmensos y comenzó a traer mujeres y a hacer alianzas, y ellas comenzaron a reactivar todos esos sitios altos y a poner todas esas pinturas y todas esas imágenes y a hacer todo lo que a Dios no le gustó, y causó tragedia en el reino, causó división. Una división que duró hasta el día de hoy. Una división que hizo que
10 tribus de Israel se perdiera de tal manera que nadie ni siquiera sabe dónde están en este momento. Y que los otros 2 tribus y medio que quedaron son como los 2 tribus y medio de este libro de los Números que buscaron su herencia aquí y no allá. ¿Y dónde está el verdadero pueblo de Dios? Pues en este momento la respuesta es solamente el Señor sabe dónde está su verdadero pueblo. El Señor dice que los va a reunir. Hay escrituras que dicen que a veces el pueblo de Dios es muy escaso, tan escaso que solamente hay 1 en una familia o 2 en una ciudad. Pero el Señor sabe reunirlos cuando Él quiere y darles la verdadera herencia. Números 34 da las medidas y los términos de la verdadera tierra de Dios. Y es un ejemplo, es una tierra natural. Y todavía existen estos linderos, pero no son los linderos que ocupan los judíos en el día de hoy. Los linderos que puso Dios se cumplieron en tiempos del rey David, y él entregó el reino más o menos completo a su hijo Salomón. Y tuvieron 40 años de paz, y después vino el desastre por los descuidos de Salomón. Pero si entendemos que el verdadero pueblo de Dios tiene unos linderos espirituales, tiene unas condiciones puestos por Dios. Dios, por su propia naturaleza, en muchísimas circunstancias no se impone. Hay momentos cuando hay que efectuar justicia, pero el juicio de Dios es permitir que la misma cosecha que el hombre siembra es lo que viene sobre él. El Señor, cuando hace guerra, dice la Escritura que Él lo hace con justicia, porque lo hace de otra manera. Los hombres, cuando hacen la guerra, lo hacen con injusticia. A unos poderes supuestamente más civilizados, entre comillas, cuando hacen la guerra, matan a muchísimas personas inocentes. Y ellos piensan que están haciendo bien cuando los inocentes son poquitos y los enemigos que matan son muchos. Pero Dios no hace las cosas así. Dios no mata a nadie que es inocente. Dios no se mete con el que no es. El juicio de Dios es que la persona que quiso hacer mal a alguien que es un verdadero representante de Dios, entonces solamente el Señor hace que lo que quisieron hacer a los representantes de Él es lo que se les devuelve. Pero muchas veces los representantes de Dios han tenido malos momentos, pero el Señor los tiene separados, el Señor los tiene preparados, el Señor tiene ya todos unos huestes celestiales. Él tiene personas desde el justo Abel en adelante, que son los de Él, que los tiene ahí en reserva, esperando una resurrección para ponerles a reinar con Él. Versículo 13 de Números 34 es interesante y lo quiero incluir en este mensaje. No voy a ir por los otros linderos porque esto sería otro mensaje. Todos los linderos y todos los nombres son significativos y todos son muy importantes. En especial si se compara lo que hay en este momento en manos de los judíos y lo que no está en manos de los judíos. Porque lo que pasa en el Medio Oriente a veces es un reflejo de lo que está pasando espiritualmente en la iglesia a nivel mundial. Y hay sitios que son importantes para el pueblo de Dios que no están en manos del pueblo de Dios. Sitios espirituales, verdades espirituales, autoridad espiritual que falta. Y no se pueden recuperar estas cosas a la manera de los hombres. Entre más pactos de paz que hacen en el Medio Oriente, más problemas. Aun cuando el Señor ha metido la mano, han reconocido que la guerra de los 6 días fue la intervención de Dios. Pero lo que el Señor entregó a ellos en la guerra de los 6 días, ellos han durado y han gastado mucho tiempo saliendo de ella. Y a veces pasa lo mismo en la iglesia. Las verdades que el Señor restaura en algún momento de intervención de Dios en la iglesia, en las vidas de las personas. A veces los hombres hacen sus concilios, hacen sus conferencias y van saliendo de las cosas. Un día me encontré con un pastor y dijo que era el pastor de una gran iglesia wesleyana. Y le dije, pues, mucho gusto, yo he querido conocer a los wesleyanos por mucho tiempo porque quiero conocer los sermones de John Wesley en español y quiero que me ayude a encontrar los sermones de John Wesley. Y él era el copastor de una iglesia wesleyana de 500, 600 o más personas. Y me dijo, pero no los tengo. ¿Pero usted sabe dónde están? No, no sé dónde están. Entonces le pregunté, ¿y alguna vez has leído en cuanto sea una sola de esos sermones? Y me dijo, no, no lo he hecho. Las tremendas verdades que Dios restauró en un tiempo que se ha llamado el gran despertar, que cambió el futuro de Gran Bretaña, Estados Unidos y todo el mundo de habla inglés. Y ahora dicen que su iglesia es wesleyana y ni siquiera han leído un solo
mensaje. Y es el líder. Y así como él, habían muchos más. Y ahí fue cuando decidimos traducir algunos sermones de John Wesley. Y traducimos algunos. Y los publicamos en un librito que va por el título de uno de ellos, que se llama Un golpe a la raíz. Y cogimos la primera caja y lo llevamos allá a la iglesia wesleyana y lo repartimos. Me dicen que causó estragos. Y después sacamos otro que se llama Pureza e Intención. Y después vemos que el hermano de John Wesley también predicaba bien, entonces publicamos, porque él escribió los himnos que todavía se cantan, pero también predicaba bien. Entonces, uno de sus mensajes que se llama La causa y la solución para los terremotos. Está producido por la radio. Y tenemos otro libro lleno de sermones de John Wesley que se llama Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y eso está ahí esperando fondos para poderlo editar, porque solamente podemos editar libros a medida que hayan dineros para hacerlo. Y eso lleva varios años de estar ahí listo. En el momento que alguien llega con recursos para imprimir ese libro, está listo para ser impreso. Versículo 13 de Números 34. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: Esta es la tierra que heredaréis por suerte, la cual mandó el Señor que diera a las 9 tribus y a la media tribu. Acaba de denotar todos los linderos que Dios puso para ellos. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su herencia. Ellos mismos la escogieron, ellos mismos la tomaron, y quedaron por fuera de los linderos de la herencia señalada por Dios. Y solamente entraron 9 tribus y medio a lo que Dios les quería dar. Y estos 2 tribus y medio que quedaron por fuera después fueron la primera puntica de ese agujón en las costillas que comenzó a desboronar toda la paz y tranquilidad entre el pueblo de Israel. 2 tribus y medio tomaron su herencia del otro lado del Jordán de Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. El oriente en la Escritura simboliza la filosofía de los hombres. Muchas partes proféticas dicen que cuando hay apostasía total es que se ha llenado de oriente y de espíritus de oriente. Tenemos muchas filosofías y religiones orientales que se han regado por todas partes. Y ellos dicen que podemos tomar nuestra herencia aquí en este mundo. Y que hay un pequeño Cristo en cada uno de nosotros y que nosotros mismos podemos ser dioses. Variaciones de la misma mentira de siempre. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Estos son los nombres de los varones que os dividirán la posesión de la tierra para vosotros. Eliezer el sacerdote y Josué hijo de Nun. Y tomaréis cada tribu un príncipe para dividir la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jeftone. Y así, de cada tribu. Dios puso el que iba a hacer la cosa. Y Dios tuvo su mano encima de todo eso. Y hay mensajes muy interesantes que se pueden predicar acerca de cómo fue, comparando esto aquí con el libro de Josué y con el libro de Ezequiel. Porque Ezequiel habla de un reparto final de herencia que es totalmente distinto a algo que ha sucedido antes. Hemos predicado sobre Ezequiel y hay unos mensajes interesantes sobre la herencia. Solamente para redondear esto, todos estos linderos, todas estas descripciones de tal parte a tal parte, de tal cosa a tal cosa, que es la tierra, que tienen un mar a un lado, que tienen ríos de fronteras, está el mar muerto. Y básicamente la herencia que Dios tiene para sus verdaderos hijos es la vida de Él. Es la naturaleza de Dios y viene con Cristo a la cabeza, viene con el Señor Jesús como Rey soberano. Y el reparto de la herencia en Ezequiel demuestra eso claramente, porque hay algo que es para el príncipe. Pero lo que muchas personas no se han dado de cuenta es que el príncipe, lo que es el Señor Jesús, ahora no está solo, porque el Nuevo Testamento habla de un cuerpo de Cristo de muchos miembros y compara a nosotros como partes, como órganos de ese cuerpo. El Señor no está armando una estructura humana, no está armando una máquina de hombres, está armando un organismo vivo, pero con la vida de Dios, para reinar y para gobernar. Pero en las cosas de Dios, el reino y el gobierno es diferente en lo de los hombres. Es, por ejemplo, es en humildad, pero también, como demostró Moisés y Josué, es con poder. Números 35.
Y habló el Señor a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán de Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellos serán para sus animales, y para su sustancia, y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Y comienza a hablar de ciudades de refugio. Eso es tema de otro mensaje. Comienza a hablar de que cada familia tendrá un redentor, que es a la vez el vengador, que es la misma palabra. El hebreo es muy interesante. La palabra vengador de la sangre y redentor es la misma palabra. Lo mismo que la palabra perfección y madurez es la misma palabra. Y nos falta un mensaje para terminar esta serie. Pero solamente a decir esto. El plan de Dios para refugio, para instrucción espiritual, para los levitas, para los sacerdotes, quedó incompleto para los 2 tribus y medio que tomaron su propia herencia y convencieron a Dios de lo que querían ellos. Convencieron a Dios, convencieron a Moisés y estaban dispuestos que cayera a pelear, pero siempre querían volver a lo de ellos. El Señor no dijo que no lo podían hacer, permitió que lo hicieran, pero tenemos la historia de lo que ha pasado. Y la historia que sigue, que continúa, curiosamente, son más o menos 2 tribus y medio de los que sabemos dónde están y cuál es la existencia de ellos. El resto se perdió. Se borró del mapa para los historiadores humanos. Han habido muchas explicaciones y muchas cosas y muchas teorías, pero la verdadera herencia, verdadero pueblo de Dios, son los que tienen a Cristo nacido en el corazón. Y tristemente, muchos de los que reciben al Señor, y tristemente los que han sido guiados por el Señor por muchos desiertos, por mucha adversidad, por muchos problemas, se pueden quedar descalificados de la verdadera herencia porque insisten ante el Señor de cuál debe ser su herencia. Y aquí quedó claro, los que insistieron en qué debe ser su herencia, quedaron con esa herencia, pero quedaron por fuera de los linderos de la verdadera herencia. Ofrecieron ayudar, fueron allá y ayudaron, pero volvieron a su cosa que fue escogido por ellos, quedó por fuera de los linderos, y queda bien claro aquí que quedaron ellos por fuera de los linderos que Dios había señalado y que Dios había marcado, porque ellos escogieron sus propios linderos y Dios la permitió. ¿Cuál es la herencia que queremos nosotros? ¿Queremos una herencia en unos linderos señalados por nosotros o queremos una herencia dentro de los linderos dictados por Dios? Podremos seguir con este tema hasta llegar al Apocalipsis y la ciudad santa y las medidas. Todavía hay un tiempo. El Señor va eliminando cosas complejas. En lo que viene, Él dice que no va a haber una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Simplemente van a haber personas que tienen acceso a la presencia de Dios y otros que no. Que unos van a tener acceso a unos lugares sagrados y otros no. Que unos van a tener comunión con Dios directamente, otros no. Que todo va a ser a segunda mano. Pero cuando viene la verdadera ciudad de Dios, al final del Apocalipsis, dice que la primera creación desvaneció. Nadie supo qué se hizo. Todo resultó nuevo. Y cuando viene lo nuevo, no hay templo. Que la ciudad es así, esa, lleno de la gloria y de la presencia de Dios. Que las puertas de la ciudad se abren de día y que allá no hay noche. Y el que se fue para un lado puede resultar de mal en peor y va a ser excluido para siempre de la ciudad. Nada que hacer. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender las cuentas suyas. Ayúdanos a entender, Señor, los linderos suyos. Permita, Señor, que podamos amar y anhelar estar por dentro de los linderos suyos. Con cualquier pedacito, con cualquier rincón, con cualquier posición humilde, en vez de abarcar grandezas para nosotros, pensando que estamos haciendo el bien en nombre suyo. Permita, Señor, que podamos descansar la ciencia del bien y del mal, otra vez en manos suyas, donde debe permanecer. Amén. Y serán míos, dijo el Señor de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer tesoro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, el Señor de los ejércitos. Hasta una próxima oportunidad.